Robert Valencia, es analista político y periodista de Conectas.org. Ahí está en pantalla. Bienvenido a la tarde fin de semana, Robert. Como siempre, un gusto. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Robert, una posesión ya atípica por el tema de la pandemia de COVID-19. No habrá tanto pueblo, por decirlo de alguna manera, pero ahora más atípica aún por el despliegue de seguridad. Estamos hablando de poco más de 25.000 uniformados en Washington. ¿Tanta seguridad, Robert, para un evento normal en democracia? No es normal, lamentablemente no es normal, y lo que vimos hace aproximadamente 2 semanas precisamente refleja la abnormalidad de lo que fueron estos aproximadamente 4 años, ya 4 años de administración e incluso muchísimo antes. Desde el momento en que el presidente saliente, Donald Trump, comenzó a desplegar, teorías de conspiración incluso, como por ejemplo la que el presidente Barack Obama no era ni siquiera un estadounidense como cualquiera, que era legítimo para lanzarse a la presidencia, pues a partir de ese momento, cuando lanzó ese movimiento nativista, cuando él decía que Obama nació en Kenia, a partir de ese momento, obviamente doblando su retórica antiinmigrante, hablando de los mexicanos como si fueran violadores y narcotraficantes, y así todo esta parafernalia de xenofobia, de racismo, pues lamentablemente desembocó en lo que vimos el pasado 6 de enero y lo que podría ocurrir. Por eso, como bien lo acabamos de escuchar, pues se ha redoblado los esfuerzos y la seguridad, porque ahora hay más tropas que incluso, como lo había mencionado la periodista, en Afganistán e Irak combinado, precisamente por el nivel de peligro que esto representa. Lo que vimos el 6 de enero fue un hecho gravísimo. Según las investigaciones, se dice que las personas que entraron al Capitolio estaban buscando congresistas y principalmente a Nancy Pelosi y a Mike Pence para incluso atentar contra su vida. Así que me parece que no se puede escatimar en esfuerzos de seguridad, porque de cara al 20 de enero, sabiendo que el presidente entrante, Joe Biden y Kamala Harris, estarán tomando posesión, pues es una vista que muchas personas que son seguidores de Donald Trump no quieren tolerar, y obviamente pues es mejor evitar una tragedia aún mayor que la que vimos hace aproximadamente 2 semanas. Robert, según lo que narras y explicas, se va a cuidar la sede del Poder Legislativo de los Estados Unidos y la posesión de un presidente que ganó unas elecciones de los mismos ciudadanos de su país. Es decir, el mensaje que queda dentro y fuera de los Estados Unidos con la división tras la salida del presidente Donald Trump del poder, tanto así que se tiene que hacer este despliegue de seguridad para la toma de posesión del siguiente presidente de la República. Sí, es un hecho lamentable, y obviamente hay que agregar otro factor más que me parece que es importante. Estamos en medio de una pandemia, es decir, hace 4 años, incluso muchísimo antes, pues siempre veíamos un despliegue de personas que ocupaban esa explanada llamada el National Mall, donde muchas personas pues obviamente ven una posesión, una transición democrática, en donde incluso la presencia de expresidentes también es otra parte del protocolo, obviamente otro de los protocolos que se van a romper, porque el mismo presidente saliente dijo que él no iba a ser parte de esa ceremonia. Será Pence quien en representación del gobierno saliente hará parte de esa inauguración, pero obviamente sería impensable hace unos años que una pandemia más la división que hay en un sector de la población pues se desencadenaría en lo que nosotros estamos viendo, aparte de la seguridad que se ha redoblado por los hechos de un intento de golpe de Estado, como incluso lo he mencionado en este canal, pues aunado a una crisis que todavía no se ha contenido. Como ustedes saben, ya hay cerca de 400.000 muertos por coronavirus y no hay ningún indicio de que se retroceda esta tendencia de infecciones. Estamos encontrando nuevas variantes, así que yo creo que el comité de inauguración que está liderando la campaña, o por lo menos la nueva administración de Joe Biden, pues es evitar no solamente un problema de seguridad nacional como la que vimos el 6 de enero, sino que también es tratar de evitar los contagios en caso de que haya mucha aglomeración, como habíamos visto anteriormente. Los palcos que habían alrededor de Pennsylvania Avenue, por donde desfilan bandas militares y todo esto, pues ya esa visión que nosotros, a lo que estábamos acostumbrados hace 4 años, pues obviamente no se va a ver, precisamente por una doble crisis que enfrenta este país.
Robert, sin duda alguna sería algo coherente con lo que fue el discurso de campaña del ahora presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, mantener la distancia y atacar el tema de la pandemia de COVID-19. Ahora, esto pareciera ser algo banal, no vamos a ver el próximo 20 de enero la imagen del presidente saliente de los Estados Unidos, en este caso Donald Trump, a abordar el helicóptero oficial, el Marine One, hacer el saludo de despedida al entrante presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca y retirarse del poder. Eso no va a pasar. ¿Cuánto pesa no poder ver esa imagen el próximo miércoles 20 de enero? Digo, para la estabilidad política de los Estados Unidos, Robert. Sí, yo creo que la presencia de Donald Trump podría un poco mejorar su imagen ya deteriorada en las últimas semanas, pero indudablemente la administración Trump, si ya de por sí tenía una favorabilidad en baja, pues ahora mucho más. Incluso las encuestas señalan que el 29% de los estadounidenses aprueba la administración o el desempeño, la gestión de Donald Trump como presidente. En los últimos 3 años siempre se ha mantenido su nivel de popularidad. Estamos hablando de un 49% que, si bien no es alto con comparación a otros presidentes, pues nunca hubo altibajos. Siempre fue un nivel de popularidad sostenido del 49% alrededor del país. Pero con lo que vimos el 6 de enero, y obviamente pues el proceso de destitución que va a enfrentar Donald Trump, pues obviamente pues esto no lo ha favorecido ante la opinión pública. Y bueno, va de acuerdo con su personalidad. Realmente el presidente Donald Trump es una persona que detesta que él ser no el centro de la atención de todo el mundo. Y eso se vio, por ejemplo, incluso cuando se estaba manejando el tema del coronavirus, este grupo que se llama el grupo de tareas para enfrentar el coronavirus de la Casa Blanca, el Task Force, como se conoce en inglés. La persona que estaba tomando el liderato, por lo menos estaba tomando digamos, la batuta, por decirlo de alguna manera, era Anthony Fauci. Y ante ese hecho, pues lo que hizo el presidente Donald Trump fue desplazarlo porque no quería que se le robara el centro, como se dice, sí, el centro de atención. Él quiere ser siempre el centro de atención. Así que ante el hecho de que es Joe Biden quien será ahora el presidente, el nuevo presidente, y que todos los focos, todas las cámaras estarán centradas en Joe Biden, pues obviamente él, me refiero a Donald Trump, pues obviamente él va a tener su propia ceremonia, como se ha hablado en la Fuerza Air, en la Andrews, en Maryland, donde él va a tener su propia ceremonia con todos los bombos y platillos, la despedida que se le da a un presidente antes de él partir a la Florida. Porque obviamente eso es la personalidad de Donald Trump, como siempre ha sido una persona egocéntrica, y obviamente pues eso ya no lo podemos cambiar, ¿no? Es su personalidad y es una persona que no conoce de protocolos de cualquier manera. Así que pues no creo que la presencia de Donald Trump falte en un momento en donde se está tratando de llamar a la unidad, porque lamentablemente el presidente Trump no es, digamos, la figura preponderante a la hora de hacer un llamado a la unidad. Lamentablemente, con lo visto el 6 de enero, pues obviamente su imagen quedó gravemente dañada. Quiero que escuches esta información, Robert. La policía de Washington, D.C. arrestó este sábado a un hombre fuertemente armado cerca al Capitolio. Ahí estamos viendo las imágenes del operativo. El sospechoso fue identificado como Wesley Allen, originario del estado de Virginia. El detenido portaba una pistola y poseía al menos 500 municiones. Esto es mucho. Además, tenía en su poder credenciales falsas para la toma de posesión de Joe Biden. Esto el próximo miércoles, ya lo hemos dicho, 20 de enero. Un grupo de agentes de protección a la sede del Poder Legislativo arrestó al hombre luego de que presentara esa identificación falsificada cuando intentaba pasar con su camioneta por uno de los puestos de control dentro de la ciudad de la capital de los Estados Unidos. Ahora, Robert, hay que decirlo, quienes están convocando a estas manifestaciones en Washington y en la sede de los Capitolios de los 50 estados de los Estados Unidos no es el Partido Republicano, no es el presidente Donald Trump. Le hacen un trabajo muy flaco a la figura de ese Donald Trump que aparentemente al final del camino se quiere retirar para fortalecerse de aquí a 4 años. Le están haciendo un trabajo muy flaco estas convocatorias. Bueno, realmente yo no sé si de verdad tengamos que exonerar al Partido Republicano de todo lo que está pasando. Como lo he mencionado a lo largo de esta emisión, yo creo que esto no es un producto del azar, ¿no? Es decir, obviamente el momento en el que el presidente comenzó a incitar
con un lenguaje implícito la toma del Capitolio. Lo mismo lo hizo lo propio Rudy Giuliani, y esto ha sido precisamente un tema de debate, pero después del 6 de enero lo que hemos visto es que incluso algunos congresistas republicanos siguen infundando la misma mentira de siempre, de que hubo fraude electoral, de que hubo, algún tipo de irregularidades dentro del proceso electoral en algunos estados del país, principalmente Pensilvania y los otros estados que se consideran estados pendulares o estados clave para ganar la presidencia. Los medios de comunicación también han tenido un importante rol en seguir fomentando esa división. Lamentablemente vemos, por ejemplo, cadenas como Fox News que le dan cabida a personajes como Pete Navarro, que es uno de los funcionarios de la Casa Blanca, que sigue insistiendo en que hubo un fraude electoral, es decir, el mismo lenguaje que llevó a estas personas a tomarse el Capitolio el pasado 6 de enero. No solamente es Trump la figura que causa este tipo de división, sino que también es un partido republicano dentro de sus filas que sigue siendo permisivo. Incluso hay un video de la revista New Yorker donde muestran las personas que se tomaron el recinto del Capitolio, incluso diciendo, estos son los documentos que necesita Josh Hawley, que es uno de los senadores republicanos, y Ted Cruz, que es el senador por Texas. Entonces, cuando vemos esta combinación de varios factores y que aún a pesar de lo que ocurrió el 6 de enero, siguen inventando esta narrativa y siguen construyendo esta narrativa, pues es precisamente la razón por la cual vemos un despliegue militar en Washington, D.C., porque a pesar de que vimos lo que vimos ese miércoles, algunos senadores, algunos representantes y los medios de comunicación que están coludidos, por decirlo de alguna manera, con la extrema derecha, lamentablemente esto es lo que ha llevado, ese lenguaje es lo que lleva precisamente a que otras personas, como el señor que tú acabas de escribir, lleven municiones, credenciales falsas, tratar de permear el fuerte esquema de seguridad que ahora existe en Washington, D.C., porque lamentablemente este lenguaje continúa y el Partido Republicano y sus seguidores pues no tienen ningún tipo de intención en revertir ese lenguaje, lo cual me parece lamentable precisamente a la luz de lo que vimos en la toma del Capitolio. Robert, quiero también que escuchemos al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que se dirigió este fin de semana a las fuerzas militares, agradeció su trabajo durante los años de la administración Trump y pidió desde allí, desde una base militar en California, al gobierno de Joe Biden, que va a asumir el próximo miércoles, continuar con el trabajo hecho en materia militar, sobre todo en el extranjero. Lo escuchamos y vuelvo contigo. Quiero agradecer a todos los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que durante los últimos 4 años han servido de una forma muy orgullosa, que llena de orgullo a sus familias y también a todo el pueblo estadounidense. Le pido a la administración entrante que continúe el trabajo hecho por las fuerzas militares de la nación, que ahora son las más grandes y más fuertes de todo el planeta. Un tono más de respeto a la institucionalidad de los Estados Unidos por parte del vicepresidente Mike Pence, figura importante dentro del Partido Republicano. La pregunta es, Robert, ¿va a lograr sobrevivir al vendaval llamado Donald Trump? Mike Pence es un hombre que sabe maniobrar precisamente las vicisitudes de lo que fue esta administración. Y esto lo vimos, por ejemplo, en el debate vicepresidencial que tuvo con Kamala Harris antes de las elecciones, por supuesto, en donde fue un hombre que logró capotear las preguntas más difíciles de la noche y que incluso trató de defender el récord tan paupérrimo de lo que ha sido esta fuerza élite para contener el coronavirus. Obviamente él siendo la persona que estaba a la cabeza de esa fuerza élite para contener el virus, que obviamente pues no ha dado buenos resultados. A pesar de toda esta, digamos, esta imagen negativa y deteriorada de la administración, es un hombre que siempre busca nadar contra la corriente. Y bueno, obviamente es la naturaleza de Mike Pence. Mike Pence es una persona que es parte del establecimiento. Es como decir el yin y el yang de la administración de Donald Trump, mientras que Donald Trump fue esta figura que ha roto con las tradiciones políticas de Washington, pues Mike Pence es un hombre con un poco más de experiencia y es parte de ese establishment, de ese establecimiento que incluso algunos de los seguidores de Donald Trump critican. Obviamente él está tratando de un poco limpiar su imagen personal, pero yo creo que todo va a depender de qué tan buena memoria tengan los estadounidenses, porque obviamente, y eso lo puedo asegurar, no solamente Mike Pence, muchos integrantes
del gabinete de la Casa Blanca y de aquellas personas que fueron seguidores de Donald Trump a ultranza, pues van a tratar de limpiar su imagen, porque obviamente a medida que avancen los días escuchamos más detalles de lo que ocurrió el 6 de enero y por ende yo creo que la historia no va a ser favorable para ninguna de las personas que precisamente colaboró para llevar a esta situación tan delicada y que yo creo que esto no lo habíamos visto en muchos años, por lo menos en historia moderna de democracia estadounidense. Así que obviamente Mike Pence trata de hacer esto. De hecho, algunos reportes del New York Times y del Washington Post señalan que es ahora él quien está tomando las riendas de los Estados Unidos a solamente 72 horas de ser inaugurado un nuevo presidente. Donald Trump está completamente desatendido de sus funciones como presidente. Se está hablando de que Donald Trump está ocupado pensando en hacer algún tipo de indulto o de indultos. Se está preparando también para lo que sería un juicio político en el Senado, trayendo a Rudolph Giuliani, incluso uno de los fundadores de una compañía aquí que se conoce, que se llama MyPillow, que es un creador de almohadas. Es decir, a ese nivel hemos caído de asesoría política en esta administración. Así que obviamente Mike Pence lo que está tratando de hacer es un poco un lavado de imagen, o por lo menos rescatar lo poco, la poca diplomacia que ha existido en los últimos 4 años. Bien, como siempre es un gusto escuchar las opiniones de Robert Valencia aquí en la pantalla de NTN24, el canal de las Américas, analista político, además periodista de conectas.org. Como siempre, un gusto, Robert. Feliz tarde. Gracias por estar con nosotros. A ti, muchísimas gracias. Un placer. Hasta pronto. Tiempo de una nueva pausa en la tarde fin de semana. Al regreso en Venezuela, la crisis del combustible dificulta el